Vamos hoy a desarrollar el tema sobre el concepto del derecho. Y quería exhibirles un pequeño video antes de empezar, pero creo que no va a ser posible porque no todos entran a la misma hora. ¿Me escuchan, verdad? Sí, licenciada, buenas tardes. Sí, licenciada. Buenas tardes. Siempre me contesta. Vamos a ver entonces el concepto del derecho a partir de algunas filminas, ¿verdad? Que es el punto al que nos estamos dirigiendo después de de ver todas las ciencias de la filosofía que se utilizan en el curso. Vamos a ver, creo que algo de esto habíamos platicado en la clase. Y vamos a verle el análisis de los elementos de una definición del derecho. Si nos da tiempo, pues les voy a exhibir un pequeño video, pero eso lo miraremos como a las 7:15. Entonces, creo que ya habíamos hablado de los elementos que debe tener una definición que están ahí en la filmina, ¿verdad? Que sería que la definición tiene que ser algunas pequeñas reglas, ¿verdad? Que debe ser breve pero completa, debe ser clara, que lo definido no debe entrar en la definición, que debe omitirse el sentido negativo en las definiciones. Yo les explicaba, ¿verdad?, que cuando ustedes despejen alguna hipótesis en su tesis, lo tienen que hacer en sentido positivo siempre, ¿verdad? Y se debe indicar los atributos esenciales del objeto que se desea definir. En el presente caso, ¿qué es lo que vamos a definir? Pues es el derecho, en sus diferentes opciones de definición. Así entonces tenemos que pues el objetivo de la definición es indagar, pues averiguar, ¿verdad?, sobre la explicación de un concepto desde ángulos distintos, según la definición que se pretenda, ¿verdad? Esto es muy en general. Y hay definiciones nominales, hay reales, hay analíticas y sintéticas. Y de hecho, todas estas disciplinas que ustedes ven aquí, el análisis, la síntesis, las diferencias, las concordancias, todas esas surgieron en el positivismo filosófico de la sociedad que ocurrió con el Renacimiento, ¿verdad? Y luego ya se fueron cultivando como disciplinas más o menos autónomas, ¿verdad? Porque no son autónomas. Pero persiguen rasgos distintivos del concepto, como por ejemplo, ¿cuál es el nombre del concepto? En nuestro caso es derecho, ¿verdad? Su forma de existencia, a través de qué ha existido o cómo vino al mundo, por decirlo así, al mundo jurídico, ¿verdad? O cómo se ha mantenido en el mundo de lo jurídico y cuáles han sido sus contenidos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que contiene? Y para ello es necesario llevar a cabo la transformación de un concepto que es, digamos, vago, que es inexacto, que es así relativo, a otro que sea más preciso y exacto y que pueda ser usado en la mayoría de las ocasiones. Entonces hay que tener presente que la palabra derecho puede tener diferentes significados, pero también puede poseer una carga emocional determinada. Vamos a darle ingreso aquí a varios jóvenes. La verdad es de que son bastantes. Ahí está. Y entonces tenemos diferentes métodos o formas para llegar a esa definición. Vamos a utilizar esas filminas para el desarrollo de la clase. Solo vamos a vernos así de frente un momentito.
para que ustedes sepan que quien les está dando la clase soy yo precisamente y no es otra persona. Bien, jóvenes, entonces vamos a seguir con nuestra presentación. Pero los alumnos son muy anárquicos, ¿verdad? Realmente entran y entran y entran. Y es difícil realmente. Podría llegar hasta las 7 de la noche que termina nuestro curso y no terminan de ingresar los compañeros. Es algo que es algo actitudinal y que es bueno que se mejore, ¿verdad? Que no siga así. Entonces, el otro aspecto, bueno, dijimos varias cosas, ¿verdad? Que la explicación del concepto se proporciona desde ángulos distintos, ¿verdad? Según el tipo de definición pretendida. A veces cuando planteamos una tesis o una investigación decimos, bueno, mi tesis va a tener un enfoque eminentemente tributario, por ejemplo. O mi enfoque será eminentemente político. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar sobre la Constitución de la República, ¿verdad? Sobre la Constitución. Y entonces ese es el ángulo que se está pidiendo, ¿verdad? Hay que indagar sobre el concepto, pero desde diferentes ángulos. Y el derecho se presta para eso. Es igual al Estado, que se prestan para todo ese tipo de análisis. Hay definiciones nominales, o sea, por nombre, ¿verdad? Reales, que corresponden a la realidad, analíticas y sintéticas y que persiguen rasgos distintivos del concepto, ¿verdad? Como su nombre, su forma de existencia y su contenido. Bueno, esto ya lo habíamos indicado. Pues García Maínez es el primero que dice, bueno, no es el primero realmente, porque él es un filósofo y es un autor estudioso, es un jurista. Los estudios que hace García Maínez son más o menos del presente siglo, no, del siglo XX. Y pues no podemos decir que sea modernista, es contemporáneo, ¿no? Y García Maínez se pregunta qué es el derecho, ¿verdad? Y dice que el derecho cuesta definirlo, que es una tarea difícil al entrar en el umbral de la ciencia jurídica. ¿Por qué en el umbral? Pues porque en el umbral es donde aparece la palabra derecho. Ni bien hemos estudiado, empezado a estudiar cuando ya nos aparece la palabra derecho. Igual que la palabra Estado también, que tienen mucha similitud en sus orígenes, en los puntos de vista en que se ven, en la filosofía de cada uno. Uno es la filosofía del derecho, el otro es la filosofía del Estado, pero que ambas filosofías se apoyan en las mismas ciencias que yo les acabo que en semanas pasadas vimos, ¿verdad? Por ejemplo, como la ontología, la teoría del conocimiento o nociología, se apoyan también en la axiología, en la deontología, pero más que todo la deontología es más para el derecho que para el Estado. Entonces, eso es lo que dice García Maínez. Sin embargo, otros juristas concluyen en que es imposible definir el derecho. Que la tesis de la indefinición es sostenida también por García Maínez, porque como dice Aristóteles, ¿verdad? No es posible asignar al derecho un género próximo ni una diferencia específica. Es decir, que el derecho lo es todo, como puede serlo todo, el derecho lo es todo. Es difícil, dice, es tal vez el concepto más difícil de definir de todos, ¿verdad? Dice que pues, los autores que lo han abordado no han conseguido ponerse de acuerdo en la diferencia específica del concepto ni en el género, lo que explica el número
increíble de definiciones y la anarquía reinante en esta materia. Si, por ejemplo, nosotros vemos el concepto de Estado, el concepto de Estado está dentro de la ciencia política, porque son las ciencias las que hacen las definiciones. Entonces, en el caso de teoría del Estado, podemos decir que es la ciencia política la mamá de lo que después va a ser el concepto del Estado. ¿Y de dónde viene la ciencia política, el término política? ¿Cuál es su origen? ¿Ustedes se recuerdan cuando recibieron su curso de teoría del Estado, jóvenes? ¿De dónde proviene la palabra política? ¿Cuál sería la primera palabra que surgió antes de eso? Todos en silencio, ¿verdad? Nadie sabe. A ver. A ver, Gisela. Hay varios que quieren entrar, ¿verdad? Ingresar. Vamos a... Liga. Sí, cómo no, sí. En el caso del derecho en de la política, se puede decir que se acuñó del mismo término política, pero sin la C. Ajá. Que, según recuerdo, el término es griego originario. Sí, de la polis, ¿verdad? Sí. Cabal, sí, tiene razón. O sea, el término política viene de la polis griega, que era la civitas romana, ¿verdad? Y que fue digamos que eran las primeras formas de Estado que se conocieron, ¿verdad? Pero sí tiene usted razón, la palabra, el término política viene del polis, de la polis griega, que era el pueblo. Polis quería decir, quiso decir después pueblo, ¿verdad? Y entonces, definir, dice, es tarea de las ciencias y al existir varios tipos de conocimiento, es lógico que haya también diversas formas de alcanzar una definición. Por supuesto, el lenguaje lo permite. Y el proceso de razonamiento también, el proceso racional también lo permite. Entonces, por ejemplo, tenemos a otro autor, porque esto se trata de varios autores, como Rolfo Stammler, que está en ese documento de Máximo Pacheco que les di. Y él dice que el concepto de derecho es una noción parcial, que solo sirve para deslindar una categoría de los actos de la voluntad humana frente a otras modalidades y categorías, como la moral, los dictados convencionales y el poder arbitrario. Entonces, lo que él trata de decir es de que existe el derecho y también hay que diferenciarlo de la moral, de las ciencias de la moral, de los dictados convencionales, de la ética y otras disciplinas que coexistieron con las normas del derecho hasta que estas normas del derecho fueron separadas del resto de normas de comportamiento humano, ¿verdad? Y entonces para definir el derecho, pues también se acude un poco a la lógica, ¿verdad? Y hay muchas definiciones, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Nino dice que esas dificultades parten de la adhesión a una cierta concepción sobre la relación que se da entre lenguaje y realidad, misma que impide contar con una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que han de tenerse en consideración cuando se define una expresión lingüística, en este caso, la palabra derecho. Este autor Nino también tienen que conocerlo, como Rodolfo Stammler, como García Maínez, y toda una serie de autores que ustedes tienen que tener en su
en su haber, en su cultura como futuros abogados. Nino dice también que sigue vigente en nuestros días la idea platónica de la relación entre lenguaje y realidad. Y esta presupone que si los conceptos no hacen más que reflejar la presunta esencia de las cosas, las palabras son únicamente el vehículo de los conceptos, de donde la relación entre lenguaje y realidad no puede ser otra más que necesaria. Por tanto, al definir, se reconoce una realidad que no puede cambiarse ni crearse, pues los conceptos solo detectan aspectos esenciales de la realidad. Esencias que deben estar ineludiblemente contenidas en aquellos conceptos. Y de ahí que este enfoque tan bien conocido como realismo verbal sostenga que hay solo una definición válida para una palabra que se obtiene por intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos denotados en la expresión. Entonces, aquí están las definiciones de Carlos Nino, que ustedes las pueden copiar ahí o leer. Dice también, evidentemente el realismo verbal hace del trabajo definitorio una tarea de simple reconocimiento de ciertos aspectos esenciales de la realidad, pero ¿cuáles? ¿Cómo no hacer de esta labor definitoria un ejercicio intelectual sumamente subjetivo? ¿Quién posee el monopolio de la verdad para decirnos que una persona sí captó y otra no? Sí captó, una persona sí captó y otra no, ese aspecto esencial de la realidad. ¿Y qué criterio objetivo se utilizaría para distinguir lo esencial de aquello que no lo es? Y esa postura pues generó muchas dificultades para definir el derecho, ¿verdad? El perseguir el concepto casi de modo metafísico, o sea, como espiritual, ¿verdad? Una esencia que probablemente nos llevará o indubitablemente nos llevará a la definición única de lo jurídico. Ahorita voy a ingresar a los jóvenes. Ligda, perdone, aprovechando la pausa. Sí, sí. Lo que nos está explicando ahorita no está en el libro de Pacheco. De Pacheco. Solo lo de Rodolfo Stammler. Esto que les estoy explicando ahorita, yo se los envié en los documentitos esos que están por ahí. Es que lo estoy revisando, Ligda, y no lo encuentro. Sí encuentro el concepto del derecho. Pero en Máximo Pacheco hay otro concepto, pues hay otra. Ajá. Sí. Que es la última hoja que envió. Pero Sí. después, a no ser que no haya leído bien, pero no encuentro eso en las demás copias. Mire, a veces es difícil encontrar las cosas literalmente, ¿verdad? Uh-huh. Es difícil. A veces tratar de encontrar los conceptos o las definiciones literalmente dificulta. Hay un perro ahí. Sí, Linda. Aquí están saludando desde el patio. Pues no me parece muy oportuno, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo creo que el derecho no se puede estudiar así porque es mucho más dinámico, ¿verdad? Entonces nos auxiliamos de las copias, pero no quiere decir que cada copia que yo les envíe tengo que leerla literalmente. Es un trabajo de ustedes de hacer un proceso de integración de toda la documentación que tienen para guardar pues todos los conceptos y definiciones. Ya no estamos en secundaria, ¿verdad? Aquí en la universidad. Y esto pues es mucho más complejo. Bien, entonces, así es de que en algunas partes se encontrará literal lo que yo digo, otras no, porque yo me lo invento, yo lo estoy elaborando por mí mismo, ¿verdad? Y eso no lo van a encontrar ahí literalmente, ¿verdad? Así es de que
Bueno, hablábamos de las dificultades específicas, ¿verdad? Entonces, no hay una definición única y universal del derecho. Eso lo platicamos desde el inicio de nuestro curso. Que hay, no sé, no podría dar un número exacto de la cantidad de definiciones que existen, pero sí existen, ¿verdad? Lo importante es conocer la mayoría. Ningún abogado se va a conocer, va a saber todas las leyes que existen, como ningún abogado podrá tampoco tener presentes o de memoria todas las definiciones del derecho. Por lo que se guía es por los fundamentos. Entonces, Nino dice que parte de las dificultades parten de la adhesión a cierta relación del lenguaje y realidad, porque también no es lo mismo hablar en español que en inglés, por ejemplo. En español, cada cosa puede tener 10 nombres diferentes y son sinónimos, ¿verdad? En inglés es al revés, ¿verdad? Hay un término para nombrar 10 cosas. Y esa es la dificultad a veces cuando se estudia el inglés, porque uno cree que está diciendo una cosa y que se está diciendo otra, ¿verdad? Entonces, la cuestión del lenguaje es un poco difícil de manejar cuando se tiene que definir categorías, pues, como el derecho. Y el derecho pasa a ser no solo un concepto, pasa a ser una categoría, porque una categoría es un conjunto de conceptos, ¿verdad? Entonces, el realismo verbal dice hace que se reconozca en la palabra derecho ciertas propiedades esenciales de la realidad para evitar confusiones, pero genera buena parte de las dificultades. También hay que ver cómo se entiende a veces el derecho en el lenguaje cotidiano. ¿Se acuerdan del conocimiento empírico, verdad? Debe investigarse el significado de la misma en el lenguaje común, el cotidiano, el que no necesita un método de investigación. Y de ahí cotejar los criterios vigentes en el uso común de la palabra derecho. Entonces, estas son orientaciones, ¿verdad?, de cómo se puede buscar una definición del derecho. Y conscientes de que en filosofía las definiciones explican un concepto, en lugar de formarlo, pues a veces es mejor dejar a un lado la definición de derecho para proceder a la reflexión sobre su concepción. ¿Cómo se concibió el derecho, por ejemplo? ¿En qué contexto? ¿Por qué surgió? ¿En qué tipo de sociedad surge la palabra derecho? ¿Verdad? Y entonces todo ese tipo de cosas abonan en lugar de restar, que si uno solo con una actitud muy simplista busca una definición de la palabra derecho, cuando realmente la palabra derecho es una categoría que tiene muchos ángulos, muchos puntos de vista, muchas interpretaciones, en fin, que exceden precisamente el lenguaje real, el que utilizamos. Es mejor, pues, estudiar o hacer una reflexión sobre su concepción. Y advertir el error de proseguir con la palabra derecho, pues, para referirse a determinadas o a variadas facetas del fenómeno jurídico, como ciencia del derecho o ciencia jurídica, como justicia o como sistema normativo o como sistema jurídico. También puede referirse a orden social o a orden jurídico. Como ustedes pueden ver, hay muchas opciones para definir la palabra derecho. Y el mensaje de la cátedra es precisamente plantearles todas esas dificultades para definir la palabra derecho. Pueden ustedes eventualmente hacer su propia definición de lo que entienden por derecho, ¿verdad? Porque un poco hacia eso van los objetivos de desarrollo de este tipo de puntos en el programa, a que ustedes vayan formando criterio, pero que también se recuerden todo aquello que dijimos, porque es parte de la cultura jurídica.
Esto ya lo vimos. Entonces, el concepto de derecho se define o se relaciona con ideas también como libertad, como justicia, como igualdad, como bien común, como orden, como seguridad. Y hasta podríamos decir que la palabra derecho se relaciona con lo que entendemos como derechos humanos, ¿verdad? Hasta podemos decir derechos humanos y una cantidad de términos con la que se relaciona el concepto de, o la palabra o el término derecho, ¿verdad? Entonces también tenemos que se relaciona con la coacción, fundamentalmente con la coacción, ¿verdad? Pero si ustedes ven sus leyes, no todas las normas de derecho son coactivas, porque hay normas que por ejemplo, en los primeros artículos, pues son normas que definen los principios generales de una ley. Eso es coactivo, no lo es, ¿verdad? Sino que es ilustrativo. Incluso en el Código Penal, donde están regulados los delitos, en eso ustedes van a ver que las primeras normas son de principios generales, disposiciones generales, para qué sirve la ley, cuál es el fundamento, cuáles son sus principios. Por ejemplo, en el derecho penal, el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Y entonces van a ver que siendo artículos del Código Penal, no son coactivos, ¿verdad? Por ejemplo, los artículos de transición, cuando se termina una ley y se dice, esta ley se opone a, o esta ley deroga tales y tales artículos de tal ley. Porque ahora ya no hay aquello de que deroga todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. No, ya no existe eso. Ahora es en otra forma, ¿verdad? Porque eso de que esta ley deroga todas las disposiciones que se le opongan era una cosa muy genérica, muy general. Y entonces podía afectar derechos de otras personas. Ahorita voy a ingresar a estos jóvenes. Y dice, bueno, eso tenemos en cuanto a la coactividad. Y cuando las normas no funcionan como normas jurídicas, si lo hacen en calidad de principios directrices o normas de otra clase, que era, por ejemplo, las normas que yo les estaba explicando en este momento. Por ejemplo, las disposiciones generales de una ley, ¿verdad? Por ejemplo, el ámbito de aplicación de una ley, eso no tiene nada coactivo, solamente es ilustrativo. Y por eso es importante leerlo también. Y pues el aporte del enfoque de la sociología y la historia han aportado muchísimo al contenido de las definiciones, ¿verdad? Así es de que no podemos decir que el derecho como ciencia sea una ciencia autónoma porque se relaciona con muchas más. Entonces, podemos ver que la palabra derecho no tiene carácter unívoco, tiene varios significados. Por ejemplo, en el lenguaje cotidiano. Y en el propiamente jurídico no se refiere a una misma situación. Por ejemplo, una cosa es el derecho como disciplina, como ciencia, ¿no? Y otra es como fenómeno social. Como lo decía Giorgio del Vecchio, ¿verdad? Que para estudiar la filosofía había que hacer una investigación lógica, o cómo era, lógica, fenomenológica y deontológica. Entonces, una cosa es el derecho como ciencia y otra cosa es como fenómeno social. Y pues posee una fuerte carga emocional, por supuesto, y se presenta en forma imprecisa en la realidad. Se relaciona, o la gente lo relaciona con ideas como la libertad, la seguridad,
la justicia, la igualdad, el bien común, todas relacionadas con el valor de lo jurídico. ¿Qué es lo que vale en lo jurídico? ¿Qué es lo que vale del derecho? Pues lo que vale mucho de eso es todo eso que dice ahí, ¿verdad? Y entonces por eso podrían actuar como sinónimos. Por ejemplo, como les decía el otro día, cuando dice la gente, es que no hay derecho a que me hagan esto, no hay derecho a que me discriminen, no hay derecho que no haya venido la persona que estaba esperando. O sea, es invocado como una cuestión de justicia, ¿verdad? Pero están hablando de derecho como un sinónimo de justicia o como un sinónimo de igualdad, ¿verdad? Y la palabra, por eso se dice que la palabra derecho evoca emociones relacionadas con valores o con intereses que nos resultan importantes en lo individual y en lo colectivo, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, mejor los ejemplos los vamos a ver para después. Entonces, el derecho, tenemos que el derecho es un todo, porque el derecho lo es todo, de contenido complejo. Y de ahí es la importancia, ¿verdad?, realmente de la carrera de derecho. Porque cuando decimos, por ejemplo, no hay derecho, pues estamos dando a entender más que la inexistencia de una norma jurídica, más que la ilegalidad, que la creencia. Estamos dando a conocer el sentimiento que despierta en nosotros la injusticia de un acto, por ejemplo, ¿verdad? Incluso muchas personas que precisamente no son abogados o no estudian el derecho, hacen esa invocación porque pues no tienen un conocimiento profundo como nosotros, ¿verdad? Como los abogados o los que estamos estudiando el derecho, en donde tenemos varias opciones y hacemos un estudio profundo de todo esto, ¿verdad? De todo el tema y de los fundamentos del derecho, ¿verdad? A veces racionalmente no puede uno explicar por qué algo que nos pasó inspira y evoca emociones, ¿verdad?, relacionadas con el derecho o con los valores o los intereses que nos resulta importantes para nuestra vida, ¿verdad? Y entonces tenemos que, pues el derecho es un todo de contenido complejo. Pero también el derecho a veces es vago, a veces no es tan preciso, sino es porque entramos a conocerlo ya de lleno, como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Que queremos aproximarnos a lo que es la definición de la palabra derecho. ¿Y con qué nos encontramos? Pues con que hay un montón de acepciones de la palabra derecho, con que hay un montón de interpretaciones, de conceptos, de situaciones con que invocamos el derecho y que probablemente no sean precisamente definibles desde el punto de vista de la palabra derecho, sino tal vez desde el punto de vista de la justicia o algo así, ¿verdad? Y entonces es ahí donde entra la riqueza de los estudios del abogado, porque tiene todo ese bagaje de interpretaciones, de esas que estamos haciendo aquí, que no todas están escritas, ¿verdad? Como les digo, algunas yo me las invento para ampliar, para explicar, y otras no, pero es parte de la libertad de cátedra y de lo que debe hacer un catedrático, de integrar todos los conocimientos para traducírselos al estudiante, ¿verdad? Y ya en noveno semestre, pues ustedes están en posibilidades de criticarlos o de ampliarlos o de opinar sobre los parámetros de la definición que yo les estoy dando. Y entonces el derecho también, dice Recasensich, es un filósofo del siglo XIX, me parece, guatemalteco, o del siglo XX, sí,
del siglo XIX, ¿sí? Él manifiesta que el derecho debe verse como un todo multidimensional, o sea, desde diversas dimensiones. Por supuesto que va a ser complejo a la luz del acercamiento empírico, o sea, del conocimiento empírico, pero que se presenta en tres aspectos distintos y complementarios. Y una de las dimensiones es, por ejemplo, verlo como hecho social. Y para verlo como hecho social, pues nosotros qué podemos decir, bueno, que el derecho surge desde el inicio, desde que el hombre existe y que tiene uso de razón. ¿Por qué? Porque siempre el derecho es un invento del ser humano y el derecho siempre fue necesario para la convivencia entre seres humanos, aunque estuviéramos en la comunidad primitiva, pero habían reglas de la comunidad primitiva. Y aunque estuviéramos en la barbarie, donde era ojo por ojo y diente por diente, también esos eran normas sociales de convivencia. Y entonces todo eso es lo que tenemos que analizar también. Todas las dimensiones, como hecho social, cómo aparece en la sociedad, y eso nos lo proporciona el sociologismo jurídico. Como norma jurídica, por ejemplo, los estudios del doctor Hans Kelsen, que él habla propiamente de la dogmática jurídica, qué es la norma jurídica, qué contiene, por qué es coactiva, ver de dónde proviene la norma, si es válida o no esa norma, dependiendo de su origen, y ver qué es lo que contiene. Por ejemplo, qué es lo que ordena, prohíbe o manda, ¿verdad? Y por supuesto, otra dimensión muy importante es su valor. Y esto ya es política jurídica, ¿verdad? Su valor como norma, como derecho, ¿qué representa para la sociedad? ¿Qué representa el derecho para la sociedad? Y el derecho para la sociedad, pues, es un fenómeno necesario, pues. Son normas de convivencia. Y las vamos a tener desde que inició el primer ser humano hasta que acabe la humanidad. ¿Por qué? Miren esos misiles que está haciendo Estados Unidos y China. Eso ya lo pone a uno en ascuas de qué es lo que nos espera cuando un montón de gente que está desquiciada quieren acabar con el mundo como lo conocemos, quieren acabar con el planeta, ¿verdad? Y cada uno le va poniendo más cosas a cada invención de guerra para atacar al enemigo. Pero en realidad el enemigo pues, es una fantasía, porque realmente, como decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? Para acabar con los enemigos. Bueno, y si cuando acabe con los enemigos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si ya no hay gente? Ya no hay clima, ya no hay ambiente para cultivar, ya no hay quien lleve los alimentos. Bueno, en fin, eso lo pone a uno a pensar en otras cosas, jóvenes, ¿verdad? Ligda, Sí. Así como decía una persona, si realmente a la guerra fueran las personas que la declaran, la guerra terminaría más rápido. Ajá. Sí. Bueno, la guerra en el derecho internacional, no sé, ustedes ya llevan derecho internacional, ¿verdad, jóvenes? Ahí la guerra no está prohibida en el derecho internacional. Al contrario, está permitida, pero solo como represalia a una guerra primera, a un primer ataque. Entonces el otro contesta y ahí es donde el derecho internacional, pues, no es que lo autorice, ¿verdad? Pero no le impone sanciones si es como una respuesta, ¿verdad? Ahora, el que inicia la guerra, sí, ese sí tiene sanciones. Lo que pasa es que con el acontecer de los hechos y la historia, al final es difícil determinar quién inició la guerra, ¿verdad? Porque si se justifican los fines de la guerra, qué se trataba de proteger, por qué se actuó en esa forma y no pacíficamente, si se adoptaron todas las formas de los medios pacíficos o diplomáticos
para evitar la guerra, ¿verdad? Y si no los hubo, pues hay que hacer un estudio del caso. Pero a estas alturas, con la guerra entre Ucrania y Rusia y la alianza entre los chinos y los rusos, esto está terrible, está de miedo. Y nosotros peleándonos aquí adentro, somos Lilliput. Bueno, entonces el derecho puede enfocarse como una doctrina del orden jurídico positivo. Aquí ya viene la forma, no como cuestionamiento de la definición del derecho, sino ya es como algunas rutas que pueden, que sirven para definir el derecho. Y entonces dice, el derecho puede enfocarse como doctrina del orden jurídico positivo. Ustedes ya saben cuál es el orden jurídico positivo, ¿verdad? El derecho que está escrito, el derecho impuesto, el derecho opuesto. Y el orden jurídico positivo, pues es una ciencia sistemática jurídica, es estudio de preceptos jurídicos vigentes en un lugar y tiempo determinado, como el ordenamiento jurídico de cualquier país determinado, ¿verdad? También como arte, imagínense ustedes, es la técnica jurídica. ¿Y qué es la técnica jurídica? Pues es el arte de la interpretación y aplicación del derecho. Es lo que hacen los jueces y lo que hacen las cortes, ¿verdad? Hay épocas en que lo hacen bien, pero hay otras épocas que da vergüenza, ¿verdad? Pero es el arte de interpretación y aplicación del derecho, y con eso se va formando la jurisprudencia. Hay jueces capaces que sí conocen el derecho y hay otros que no, ¿verdad? Y que hacen unos trabalenguas de los fallos. Y la Corte de Constitucionalidad no se escapa de eso. A veces uno no sabe si le resolvieron favorable o desfavorable porque todo el trabalenguas que hacen, ¿verdad? Y realmente eso no debiera darse, porque si con eso se quiere dar a entender que se tiene altos conocimientos de ese alto cargo, eso es falso, porque las sentencias deben ser claras, porque van para los jueces, para el pueblo, y que cada quien que sepa leer pueda interpretarla, y no solo los abogados o los juristas, ¿verdad? Entonces, como arte, técnica jurídica es el arte de la interpretación y aplicación del derecho, que es sumamente complejo. Y es a lo que poco se le da importancia. Como filosofía jurídica, pues es el estudio del derecho en sus elementos universales. Investiga qué es el derecho y qué vale el derecho. Es lo que estamos nosotros estudiando, ¿verdad? El diccionario de la lengua española pues da algunas definiciones. Por ejemplo, una definición etimológica del latín de la palabra directus, que quiere decir directo. El adjetivo directo sin detenerse en puntos intermedios, ¿verdad? El adjetivo justo o legítimo también se puede tomar como eso. Y sí, Evelyn Morales quiere participar. Yo, disculpe, no la había visto. Disculpe, licenciada, se me levantó la mano. Ah, no fue a propósito, entonces. Bueno. Y hay otras palabras. Dice que la palabra jus se cree que es de origen romano, mientras que la palabra didito proviene no de jus, sino de directum, que dio origen a las traducciones de jus en las lenguas modernas. Y la utilización de la palabra derecho, droit, que quiere decir en francés, diritto, creo que también es en italiano. Y el jus, pues, es una palabra de origen muy antiguo, establece en los primeros siglos de la era cristiana. Yo pensé que era un término moderno, pero no lo es. También representado con símbolos, y el más antiguo, pues, es una balanza, ¿verdad? Con eso se representa.
tenemos, entonces, Rolando Tamayo señala que es otro jurista, ¿verdad? Estudioso del derecho. Lo importante no es preguntar qué es el derecho. Es más razonable preguntarse por el objeto de la expresión derecho, cuyo punto de partida es el uso que se hace de la expresión derecho, y poner atención en cómo se usa la palabra para saber qué nombra o qué se nombra con esta palabra. Tenemos otro autor que se llama Manuel Atienza. Él es un connotado filósofo del derecho y que pues últimamente se dedica propiamente a lo que es la teoría de la argumentación. Y es un ilustre maestro realmente. Y él creo que es argentino. Y señala que el derecho no es un fin en sí mismo, que no, ni tiene carácter natural. Más bien, dice, es un instrumento, es una invención humana que hay que moldearla y utilizarla inteligentemente para alcanzar los propósitos que se persiguen con ella, ¿verdad? Que van más allá del derecho. Porque el derecho en realidad pues tiene un fin teleológico. Al final, al principio quizás era ordenar un poco la relación entre los fuertes y los débiles, que eso se miraba mucho en la comunidad primitiva. El débil, porque era débil, no podía defenderse. Entonces se sintió la necesidad de que existiera unas reglas de comportamiento para proteger al más débil. Porque si no, pues solo unos acaban con otros, ¿verdad? Aún ahora se ve, ¿verdad? Sobre todo en esta Guatemala que tenemos pues una población que no tuvo acceso a veces a la escuela y que si la tuvo fue muy precaria. Y entonces, como decía Thomas Hobbes, el individuo, pues a mayor ignorancia es mayor la tosudez, ¿verdad? La fuerza y todo. Entonces, pues había que nivelar a los débiles contra los fuertes o a los fuertes contra los débiles. Y por eso surgió el derecho en cierta etapa de la evolución de la sociedad humana. Prácticamente es alcanzar racionalmente un comportamiento, y eso fue un gran avance para las sociedades humanas, porque no solo los fuertes eran los útiles, sino que también los débiles, ¿verdad? Claro que las normas de las teorías de Darwin, la ciencia de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, pues señalaba que siempre el más fuerte era el que encabezaba el grupo. Pero en el caso de los hombres es diferente, en el caso de las sociedades es diferente. No estamos hablando de una sociedad o un grupo de bacterias aquí, estamos hablando de un grupo de seres humanos. Y en esa medida no era posible incorporarlos o tratarlos igual que otros animales, pues, ¿verdad? Que rebaños, y que el más fuerte es el que va a alcanzar, va a dar el pábulo para los demás, y que el macho alfa y que la mujer alfa, no se trata de eso. Había que civilizar un poco las cosas y el derecho fue un instrumento muy importante para eso. Y entonces, el propósito realmente, como dice el doctor Manuel Atienza, ¿para qué es el derecho? Al final es para alcanzar la paz. Precisamente por eso, porque hay que buscar el equilibrio entre fuertes y débiles. Cierta paz, ¿verdad? Que es un fin teleológico. Vamos a ver entonces. Y a mí me parece, pues, que tenía razón el doctor Atienza, tiene razón, ¿verdad? Y también él habla de que hay que hacer para determinar
el concepto del derecho, pues hay que hacer algunos enfoques sobre el derecho en general o puntos de vista, ¿verdad? Y propone el enfoque estructural. Él maneja muy bien el enfoque estructural del derecho, que se utiliza mucho en teoría del Estado también. El enfoque estructural, pero eso lo trata la ciencia del normativismo jurídico. El funcional, eso corresponde al realismo jurídico. El valorativo, que corresponde al derecho natural, y ahí hablamos del justnaturalismo, ¿verdad? Porque el derecho natural nos legó la concepción y la idea de lo que es la justicia, que es un valor del derecho. Y la técnica, pues como técnica jurídica, ¿verdad? Como argumentación. El derecho es una técnica cada vez más compleja, pero siempre notablemente eficiente para la resolución de los conflictos sociales. Y desde un enfoque metodológico, pues existen 3 metodologías empleadas por las 3 principales corrientes de la filosofía jurídica, y eso lo vamos a ver el viernes. Por ejemplo, cada una de estas metodologías da prioridad a un elemento. El justnaturalismo da prioridad al valor natural o a lo justo. El justformalismo a la norma vigente o formal, ¿verdad? Y el justrealismo da prioridad al hecho eficaz o real. Y pues es necesario reconocer aciertos y desaciertos de cada concepción y considerar que no se excluyen ni se implican, pues debe concurrir el mismo objeto de estudio y en la idea de un derecho ideal que está formado por un derecho natural e intrínsecamente justo, por un derecho vigente o formalismo válido y por uno derecho eficaz, realmente aplicado, cumplido o observado. Como pueden ver ustedes, en esta definición implica las tres metodologías que vimos acá. Eso lo vamos a explicar más despacio. Y pues como conclusiones puede decirse que hay citar, ¿verdad?, las diversas metodologías para definir el derecho. El derecho, como dice Norberto Bobbio, como orientación positivista del derecho. El derecho con orientación formalista, el derecho con orientación historicista, el derecho con orientación naturalista, el derecho. Como orientación teológica del derecho, no es teleológica, es teológica en este caso. Y orientación axiológica. Vamos a ver qué dice la primera. Orientación positivista, pues es el derecho como tal, que es independiente de otros ámbitos. Así lo plantean los positivistas, ¿verdad? La orientación formalista que se relaciona con la forma, buscar los fundamentos de la lógica jurídica con la forma, con la axiomatización del derecho, de la ciencia del derecho. La orientación historicista del derecho, pues busca el origen de las normas jurídicas y se basa en condiciones históricas. Es relativista, porque en cada época van cambiando las cosas. No es lo mismo hablar del derecho feudal que del derecho capitalista. También, pues, también tiene una orientación naturalista del derecho, que puede ser comprendida en función de los postulados capitales del naturalismo, como la justicia. Pues ese ya es un valor intrínseco del derecho. La orientación teológica, que coincide con las posiciones clásicas referidas, porque existe el derecho canónico con una orientación dogmática. Sí, los dogmas de la iglesia es que usted lo cree o no lo cree, y ahí está. Nada de que vamos a comprobarlo. No es una hipótesis. Entonces, el derecho canónico fue de los primeros que existieron históricamente, si ustedes se dan cuenta, desde el tiempo de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Castilla, que ellos crearon la primera Biblia, ¿verdad? Y la orientación axiológica, pues, se basa en la teoría de los valores en el derecho, como el valor de la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Otra de las conclusiones dice que, bueno, como dice García Maínez, que puede enfocarse como ciencia sistemática jurídica, que es un estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos vigentes en un lugar y tiempo determinado.
Y esa es la doctrina del orden jurídico positivo. Y es la definición que todos nosotros hemos recibido en nuestro curso de Introducción al Derecho en el primer semestre, ¿verdad? Como arte ya vimos que es la técnica jurídica, que es el arte de la interpretación y de la aplicación del derecho. Y como filosofía, pues, como filosofía jurídica es el estudio del derecho en sus elementos universales. Investiga qué es el derecho y qué vale el derecho. Luis Recasens pues agrega que el derecho puede ser abordado como un hecho social, ya lo habíamos dicho. Eso nos lo proporciona la sociología jurídica como norma, pues está la dogmática jurídica. Pero esta dogmática no tiene que ver con la dogmática religiosa, jóvenes. Y como valor, la política jurídica. El derecho, dice, como realidad es un arte práctico, una técnica, una forma de control social, porque sí lo es una forma de control social. Está en todo. El derecho se da como una norma, un hecho, como una ciencia, como una palabra. Tiene múltiples aristas. Y siendo un producto vital y como tal debe atender a los fines para los cuales fue creado. Además debe seguir creando para retroalimentarse. Y el lenguaje jurídico es sustancialmente una parte del lenguaje común. Y no todo el mundo conoce el lenguaje jurídico, lo conocemos los abogados, pero no todo el mundo lo conoce. Es de las amplitudes que tenemos que tener cuando hablamos con nuestro cliente, con la otra parte, cuando asistimos a una conferencia para hablar sobre derecho a personas que no son abogados precisamente, ¿verdad? Y fue más rápido en este momento porque ya vi la hora y como el otro día me despidieron a las -4. Entonces, pues los principales modelos epistemológicos del conocimiento jurídico, estas son ciencias, ¿verdad?, que intentan exponer la cientificidad del derecho, son el justnaturalismo, que lo vamos a ver el viernes, que se sustenta en una serie de principios, valores, criterios y normas que persiguen como fines axiológicos la bondad, la justicia, la moral, la igualdad, la moral del derecho y la ética, y la legitimidad, le agregaría yo. El positivismo es distinto. Se sustenta en las normas jurídicas que crea el Estado por conducto del legislador. Y es un conjunto de proposiciones normativas coactivas. Es el ordenamiento jurídico como lo conocemos, ¿verdad? Y el realismo jurídico, que es una visión de origen racional. Por favor, jóvenes, hagan una pequeña investigación sobre lo que es el realismo jurídico, que es de origen norteamericano, ¿verdad? Entonces, ellos hablan del derecho, más que todo, se enfocan en un punto de vista utilitarista, ¿verdad? Al derecho, dice, no le interesa la verdad del derecho, sino su eficacia en el derecho norteamericano. Y por eso es que ellos prefieren que la gente confiese, le rebajan la pena, porque eso implica mucha economía para procesar, economía procesal y economía dineraria, ¿no?, para no desgastarse en un proceso en donde van a llegar a la misma conclusión, pero después de tener al detenido ahí 3 años, 5 años. En cambio, si la persona confiesa, pues rápidamente se le da una sentencia que hasta se le rebajan las penas. Y es una técnica de control social también. La Escuela Libre del Derecho pues surge como oposición a la visión dogmática y conceptual de la materia jurídica, así como a la corriente exegética del culto a la ley. Sí, porque la exégesis, aquí pueden ver ustedes la perspectiva exegética del derecho, es el culto a la ley, como lo están haciendo ahorita algunos personajes, ¿verdad? Pero el culto a la ley interpretado, mal interpretado, como lo que está haciendo ahorita el Ministerio Público, que solo el culto a la ley, pero solo en función de ciertos intereses. Y la jurisprudencia de intereses que concibe el derecho como producto de los intereses que se dan en el interior de una sociedad y que pretenden ser reconocidos. Bueno, los dejo ahí porque
tienen que acudir a su próxima clase, ¿verdad? Sí, Josué, en serio. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, gracias. Mire, fíjese que tenía una consulta un poco fuera de la clase de hoy. Fíjese que en el programa yo estaba viendo que había unas actividades de una exposición y de un glosario. Solo quería ver si eso se iba a llevar a cabo en esta unidad. No, fíjese que eso era lo que yo pretendía, pero al ver la cantidad de estudiantes que están inscritos, es muy difícil hacerlo. Ustedes, de todas maneras, tienen que hacer su léxico de términos, pero es para estudiar, ¿verdad? No porque se les vaya a dar puntos en esa actividad. Bueno. Hemos hablado de unas, digamos, de unas presentaciones de su parte, pero es muy grande la cantidad de alumnos que tengo y es difícil trabajar con eso. Bueno, Alicia, hay otra pregunta. Como ya se acerca también el examen, como usted me lo mencionaba, si no estoy mal, decía que el examen pues no se iba a basar mucho a los documentos, sino a la clase que usted daba, ¿verdad? Entonces no, yo preguntaba, pero ¿quién dijo eso? Pues yo así lo interpreté, no sé si así fue que usted lo dijo. Es su propia interpretación. No, sí. El documento sirve para que ustedes amplíen lo que yo les doy en clase, porque realmente la clase no da para mucho, ¿verdad? Por el tiempo y por los contenidos de cada sesión. Entonces, estudien y escuchen mis clases, ¿verdad? Muchas gracias. Para servirle. Sí, Leslie. Licenciada, solo una consulta respecto a las páginas del libro que entrarán en el primer parcial. ¿De qué página se...? ¿De qué libro? ¿De qué libro? El libro que estábamos leyendo en la clase de la semana pasada. Máximo Pacheco. Gracias. Pues el documento que les... el documento, pues, es todo, pues, realmente. Yo que ustedes lo leería todo. ¿Sí entrará todo en el primer parcial o también...? Realmente voy a preguntar más que todo las categorías y las ciencias auxiliares de la filosofía, ¿verdad? Para ver si ustedes las captaron. Sí, van a ver, sí, pero digamos eso, podrían estudiarlo hasta donde dice ciencia del derecho, ¿verdad? Hasta la ciencia del derecho. Lo que vimos que ahora exactamente... Pero yo realmente les recomendaría que lo leyeran todo, ¿verdad? Para tener mayor conocimiento. Porque miren, si ustedes solo estudian lo que va a venir en el examen, entonces no estamos aprendiendo, ¿verdad? Hay mucho que decir, sobre todo en filosofía del derecho, que no da tiempo a decir. Hay cosas que por eso yo hago estas presentaciones, para que no se me queden cosas pendientes, ¿verdad? Pero aún así se quedan pendientes. Yo no me regatearía la lectura del documento completo, aunque sea una lectura que le den, ¿verdad? Una lectura. Pero más que todo voy a preguntar sobre las ciencias auxiliares de la filosofía del derecho y otras cosas, ¿verdad? Gracias, licenciada. Y otra consultita. ¿En qué horario será el examen? Pues vamos a ver cómo nos organizamos. Gracias, Link. Pero ustedes, porque por el tamaño de las aulas, yo quizá voy a necesitar dos aulas, pero ustedes tienen que estar ahí, pues por lo menos 5:30, 6, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos organizamos y cuántos profesores hay para cuidarlos, que no debía de ser, ¿verdad? Pero ni modo. Así está planteada la realidad. Sí, entonces, a la hora de clase, ¿verdad? Es lo formal es que es a la hora de clase. Pero si pueden estar antes para examinarlos por grupos, porque son muchos, ¿verdad? Digamos, ya cuando se reúne la sección A con la B, ya se forma un gran grupo, ya son más o menos unos 600, estamos hablando de unos 600 alumnos, ¿verdad? Y eso cuesta mucho manejar. Entonces tengo que ver cuántos salones me dan y cuántos profesores para que vigilen esos salones, ¿verdad? Va, jóvenes, que tengan una buena noche. Saludos. Hasta pronto. Pasen buenas noches.